Muy buenos días. La rueda de prensa de hoy es un poco para recordaros que, como sabéis, hemos iniciado la campaña Tots al Teatre, una campaña que pretende acercar a los más pequeños y a los más adultos hasta la Casa de la Cultura y un poco pues, ir cogiendo el hábito de ver obras de teatro de todos los públicos. La campaña la iniciamos en el mes de enero y ahora voy a recordaros las dos obras que van a venir durante el mes de febrero. En primer lugar, viene el espectáculo de Pepe y Villuela con la obra Encerrona. Este espectáculo será el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura. Aquí hay una entrada única con un precio de 7,40 € y decir que se habilitarán también anticipadas las entradas en la Casa de la Música, ya diremos los días, o bien en la propia taquilla de la entrada. En cuanto a las entradas, que sé que hay un poco de polémica, deciros que estamos ahora mismo estudiando la posibilidad también de realizar compras online. Se están mirando algunos presupuestos de algunas empresas. Hoy, por ejemplo, tenemos una reunión con unos de ellos y en breve pues intentaremos que el servicio sea un poco más ágil para muchos de vosotros que desde casa ya podréis acceder y comprar las entradas o bien pues, proceder al anticipo en la Casa de la Música. Bueno, el 14 de febrero estará Pepe Villuela, como hemos dicho, y luego el 28 de febrero estará Tito el Elefante, que es la obra Blicky Boy y el vertedero maldito. En este caso, los adultos, la entrada es de 3,20 €, los niños de 2,10 €. También es a las 6 de la tarde y en la Casa de la Cultura. Deciros que también detectadas algunas deficiencias en la Casa de la Cultura en cuanto a los más pequeños, que por ejemplo en el musical del otro día de Gato con Botas no tenían visibilidad suficiente para ver el escenario. También hemos encargado la compra de unos alzadores para los más pequeños para que puedan tener mayor visibilidad a la hora de ir a la Casa de la Cultura. Y estamos pues ahora mismo intentando mejorar, como digo, estas instalaciones día a día y esta será la próxima adquisición que realizaremos. Bueno, esta será la campaña Tots al Teatre del mes de febrero. Recordaros que este mes de enero todavía está pendiente el sábado día 24 de enero en la Plaza Pere Cornell, dentro de la campaña de Almassora Circ, que acerca también a los niños a la disciplina del teatro. Pues tendremos al artista Boni, un espectáculo maravilloso, a las 6 de la tarde en la Plaza Pere Cornell, como digo, el sábado 24 de enero. Así finalizará toda la campaña de teatro del mes de enero y luego ya pues empezaremos con Tots al Teatre del mes de febrero. ¿Alguna pregunta? Vale, gracias.